Se tiene que construir una cimentación cuadrada con base B, como se muestra en la figura. Supongamos que el peso específico del suelo es 16.5 kilonewtons metros cúbicos. Peso específico saturado 18.55 kilonewtons metros cúbicos, ángulo de fricción 34, la profundidad 1.22 metros. La profundidad del primer estrato es de 0.61 metros, la carga permisible bruta es de 667.2 kilonewtons con un factor de seguridad de 3. Determine el tamaño de la zapata utilizando la teoría de Meyerhof. Bien, ahora tenemos que la capacidad de carga permisible va a ser igual a la capacidad de carga permisible bruta sobre el área, en este caso es B cuadrado. La capacidad de carga permisible es igual a 667.2 kilonewtons metros cuadrados. Este dato ya lo teníamos en nuestro literal. Y así tenemos la ecuación número 1. Para poder continuar con nuestro problema, vamos a decir que la capacidad permisible es igual a la carga última sobre el factor de seguridad. Para poder continuar, aplicamos la teoría de Meyerhof, en que está formulada de la siguiente manera. Como inciso tenemos que la cohesión va a ser igual a 0, por tanto el primer factor se elimina. El segundo y el tercer factor lo podemos trabajar teniendo en cuenta que la sobrecarga efectiva va a estar en función de las profundidades y del peso específico del suelo saturado y del peso específico del agua. Reemplazando e igualando estas dos fórmulas tenemos lo siguiente, que la capacidad permitida va a ser igual a 1/3 de los dos factores antes ya mencionados, debido a que el factor de seguridad va a ser igual a 3 como dato ya de partida. Para poder continuar con los factores de forma y los factores de profundidad, vamos a tener en cuenta primero el ángulo de fricción, que va a ser igual a 34. Para ello vamos a ir a la siguiente tabla. Como tenemos un ángulo de fricción de 34, nuestro NC, NQ y NY van a estar en función del mismo, y son los siguientes valores. Una vez que nos hemos dirigido ya a la tabla, vamos a tener estos datos de salida. Para poder continuar con los factores de forma, debemos de tener en cuenta que estamos hablando de una cimentación cuadrada y que va a ser igual la base y su longitud. Van a tener el mismo valor. Los factores de forma van a tener las siguientes ecuaciones. Nosotros solo vamos a reemplazar. En este caso, la base y la longitud son iguales, va a ser igual a 1. El ángulo de fricción es igual a 34, que es el ángulo ya de partida. De la misma manera, tenemos que 1 menos 0.4, la base y la longitud es igual a 1, va a ser igual a 1. 1 menos 0.4, 0.6. FQS es igual a 1.77 y tenemos a 0.6. Bien, ahora para continuar con la ecuación de Meyerhof, nosotros necesitamos la sobrecarga efectiva. La sobrecarga efectiva, como habíamos dicho anteriormente, está en función de los pesos específicos del suelo saturado y del agua. Simplemente vamos a reemplazar las funciones de esta manera. Donde la profundidad 1 de 1 es igual a 0.61, la profundidad 2 de la misma manera es igual a 0.61, esto ya como dato, igual los pesos específicos tanto del suelo saturado y el suelo seco. Como dato tenemos que la profundidad 1 es igual a 0.61, el peso específico es 16.5 más 0.61, la profundidad 2, el peso específico saturado que es 18.55 menos el peso específico del agua. De esta manera tenemos que la carga efectiva, la sobrecarga efectiva es igual a 15.4 kilonewtons sobre metros cuadrados. Para poder aplicar la teoría de Meyerhof de la capacidad de carga permisible ya obtuvimos la sobrecarga efectiva. Tenemos ya los factores de forma y factores de profundidad. El gamma prima va a estar en función del gamma saturado y el gamma del agua, el peso específico del agua. Ahora simplemente vamos a proceder a reemplazar los valores ya obtenidos.
Reemplazando los valores vamos a obtener lo siguiente, que la capacidad permisible es igual a la ecuación con los valores ya obtenidos, tanto con los factores de forma y los factores de profundidad, la capacidad sobre carga efectiva, el gamma prima en función del peso específico saturado, restándole el peso específico del agua. Nos va a quedar de la siguiente manera, en donde nuestra variable sigue siendo la base de la cimentación. Así tenemos, de esta manera vamos a obtener la ecuación B, la ecuación 2, que va a ser igual a 252.38 más 265 sobre B más 107.65 B. Tenemos la ecuación B en función de la base de cimentación. La ecuación A es la ecuación que obtuvimos al principio, que es 667.2 sobre B cuadrado. Vamos a igualar la ecuación A con B debido a que los dos tienen la variable de la capacidad de carga permisible. Igualando los dos valores tenemos lo siguiente, 667.2 B cuadrado es igual a la ecuación B. Para un mejor entendimiento, vamos a simplificar un poco más la ecuación. Reemplazando los valores, vamos a obtener la base de la cimentación, que es 1.05, teniendo en consideración que nuestras variables van a ser la base.